Página 89 del PDF Fondo de Cultura Económica. Fenomenología del espíritu, por Hegel. Apartado 3. Fuerza y entendimiento, fenómeno y mundo suprasensible. 1. La fuerza y el juego de las fuerzas. Uno de los momentos se presenta, pues, como la esencia dejada a un lado, como medium universal o como la subsistencia de materias independientes. Pero la independencia de estas materias no es sino este medium, o bien, este universal es totalmente la multiplicidad de aquellos diversos universales. Pero el que lo universal forme en él mismo una unidad inseparable con esta multiplicidad significa que estas materias son cada una de ellas donde la otra es, se penetran mutuamente, pero sin tocarse, ya que, a la inversa, la multiplicidad diferenciada es igualmente independiente. Con lo cual se establece también su pura porosidad o su ser superadas. Y, a su vez, este ser superadas o la reducción de esta diversidad al puro ser para sí no es otra cosa que el medium mismo, y la independencia de las diferencias. Dicho de otro modo, las diferencias establecidas como independientes pasan de modo inmediato a su unidad, esta pasa a ser también de modo inmediato el despliegue, y el despliegue retorna, a su vez, a la reducción. Este movimiento es lo que se llama fuerza, uno de los momentos de ella, o sea la fuerza en cuanto a expansión de las materias independientes en su ser, es su exteriorización, pero la fuerza como el desaparecer de dichas materias es la fuerza que desde su exteriorización se ve repelida de nuevo hacia sí, o la fuerza propiamente dicha. Pero, en primer lugar, la fuerza replegada sobre sí misma necesita exteriorizarse, y, en segundo lugar, en la exteriorización, la fuerza es una fuerza que es en sí misma, del mismo modo que en este ser en sí misma es exteriorización. Al obtener así ambos momentos en su unidad inmediata, el entendimiento, al que pertenece el concepto de fuerza, es propiamente el concepto que lleva en sí los momentos diferentes, como diferentes, ya que deben ser distintos en la fuerza misma, la diferencia solo es, por tanto, en el pensamiento. Tebe dice. El pensamiento asume que está desligado de su sustento, que es el organismo. Además, está utilizando la memoria que ha sido originada a través de sensaciones, de estímulos, y eso es lo que clasifica, porque usa palabras y conceptos cuyo fundamento está en el campo fisiológico, lo real. Hegel escribe. Dicho en otros términos, lo único que se ha establecido más arriba es el concepto de fuerza, no su realidad, realitat. Pero, de hecho, la fuerza es lo universal incondicionado que es en sí mismo lo que es para otro o que tiene en él mismo la diferencia, pues no es otra cosa que el ser para otro. Así, pues, para que la fuerza sea en su verdad hay que dejarla completamente libre del pensamiento y establecerla como la sustancia de estas diferencias, es decir, de una parte, como fuerza íntegra que permanece esencialmente en y para sí, de otra parte, sus diferencias como momentos sustanciales o que subsisten para sí. Tebe dice. Yo uso el pensamiento y concluyo que hay manera de verme libre del pensamiento y aún así, tener conciencia, como intención pura, que de nada depende. Hegel escribe. La fuerza como tal o como fuerza repelida hacia sí es, según esto, para sí como un uno excluyente para el que el despliegue de las materias es otra esencia subsistente, con lo que se establecen dos lados distintos independientes. Pero la fuerza es también el todo, o sigue siendo lo que es con arreglo a su concepto, lo que vale decir que estas diferencias siguen siendo puras formas, momentos superficiales que van desapareciendo. Las diferencias entre la fuerza propiamente dicha repelida hacia sí misma y el despliegue de las materias independientes no podrían, al mismo tiempo, darse en ningún caso si no subsistieran, o la fuerza no se daría si no existiese de este modo contrapuesto. Sin embargo, el que exista de este modo contrapuesto no quiere decir sino que ambos momentos son al mismo tiempo, uno y otro, independientes. Este movimiento del constante independizarse de ambos momentos para superarse luego de nuevo es, por tanto, el que tenemos que considerar aquí. Se ve claro, en general, que este movimiento no es sino el movimiento de la percepción, en el que ambos lados,
El que percibe y lo percibido, al mismo tiempo, se hallan de una parte, como la aprehensión de lo verdadero, unidos e indistintos, pero en el que, al mismo tiempo, cada lado se refleja en sí o es para sí. Estos dos lados son aquí momentos de la fuerza, son en una unidad como la unidad, que aparece como el medio con respecto a los extremos que son para sí y se escinde siempre precisamente en estos extremos, los cuales solo son de este modo. Por tanto, el movimiento, que antes se presentaba como el destruirse a sí mismo de conceptos contradictorios, reviste aquí la forma objetiva y es movimiento de la fuerza, como resultado del cual brotará lo universal incondicionado como lo no objetivo o el interior de las cosas. Tebe dice. Y de este modo, recurriendo al pensamiento desligado de su origen, puedo llegar a ver lo real, lo que no tiene condición alguna, que de nada depende, que se autogenera. Y, ¿acaso el pensamiento es algo que se autogenera, desprovisto de la experiencia, de las reacciones químicas en el cerebro? El truco parece muy simple, y lo presenta como caminar sobre una cuerda floja que está flotando en el aire, sin soporte alguno. Cuando algo no está condicionado, es absoluto, único, solo, inerme, perfecto, inmutable. Un producto, como lo es el pensamiento, condicionado quiéralo o no, puede apresar lo incondicionado, lo universal y restricto y fuera de toda influencia. Desde el instante que hay comparación, lo cual hace el pensamiento, medir y comparar, no hay manera de zafarse de esa percepción relacionada, atada a todo. El solo uso del lenguaje, del apercibirse del entorno, ya no permite vivir incondicionado, aunque con ideas, palabras y declaraciones extravagantes me atreva a decir que sí, que puedo ser testigo de lo universal incondicionado. Página 91.